Muchísimas gracias. Soy la representante de la única ciudad española que asiste a esta cumbre y la verdad es que estoy muy honrada y muy agradecida a la Santa Sede por su sensibilidad y en especial al Papa Francisco por su liderazgo y por su compromiso. La verdad es que la buena muestra de este compromiso y de ese liderazgo es que en los últimos años el Vaticano se ha adherido a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, lo que muestra una gran sensibilidad y un gran liderazgo que nos debe inspirar. Y yo he de agradecer tanto a la Santa Sede como al Papa Francisco y también a los organizadores que nos hayan conjurado hoy aquí, a los alcaldes, a los gobernadores, para seguir hablando de esta cuestión tan importante y para poner en el centro de la agenda de las grandes ciudades la preocupación por el medio ambiente. Miren, ¿por qué está Valencia aquí? Valencia es la tercera ciudad de España en número de población, pero el hecho de que hayamos venido nosotros a esta cumbre tiene una explicación, y es que en el año 2024 Valencia es capital verde europea. Ha sido elegida como la capital verde de toda Europa por una historia muy bonita que yo quiero contarles. En el año 1957, en octubre concretamente, mi ciudad sufrió un fenómeno natural, una riada. Un río, el río Turia, atravesaba la ciudad. Murieron centenares de personas y además el agua llegó a los más de 5 metros de altura, con lo cual negocios, viviendas, hogares se vieron arrasados. En ese momento la ciudad tenía que tomar una decisión. La decisión que tomó fue cambiar el cauce del río, cambiarlo y desplazarlo. Y tuvimos que tomar como ciudadanos una decisión sobre qué hacer con el antiguo cauce del río. Pudo ser una autopista, podía haberse transformado en una autopista, pero decidimos que no fuera una autopista. Hoy es el mayor parque lineal de Europa, 10 kilómetros cuadrados de zona verde, parques, zona vivible, saludable, que es una columna de toda la ciudad. Está en el centro de la ciudad y atraviesa toda la ciudad. Esa historia de éxito del año 57 hasta aquí, junto con el privilegio de tener uno de los lugares más maravillosos del mundo, que es reserva, que queremos que sea reserva de la biosfera, que es la Albufera, que es un lago de agua dulce al lado de nuestro mar Mediterráneo, nos ha convertido en una referencia en Europa sobre sostenibilidad. Por eso hoy Valencia está aquí, porque somos capital verde europea. Y sentimos clarísimamente la responsabilidad que tenemos. Hemos de marcar en este año políticas, estrategias y seguir apostando, como han hecho nuestros padres, en buenas decisiones como la que se tomó en su día en la Riada. Así que les diré que sentimos esa responsabilidad, pero también sabemos el territorio en el que vivimos. Somos la primera ciudad mediterránea que ostenta la capitalidad verde europea. Y, por tanto, nuestro mar Mediterráneo tan querido ha de ser uno de los ejes más importantes de nuestra transformación. Tenemos que intentar cuidar el Mediterráneo, los mares y los océanos. Y en ese sentido queremos liderar esa transformación adoptando medidas para proteger a las especies y recuperarlas, para limpiar nuestros mares, para evitar vertidos y para evitar también el plástico contaminante. Como somos la primera ciudad capital verde del Mediterráneo, tomamos ese mandato de ser los que levantemos la bandera por nuestros mares y por nuestros océanos. Porque mi ciudad, que tiene agricultura de kilómetro cero, que tiene maravillosos arrozales, que tiene la mayor agricultura periurbana prácticamente de toda España, tiene la obligación también de cuidar la alimentación saludable, los productos de kilómetro cero y hacer viable la agricultura. Porque podemos hablar de kilómetro cero y de alimentos saludables, pero no lo será si no hacemos viable la agricultura y el cultivo. Y esa es una de las cuestiones que también tenemos que abordar. En ese testimonio, esta mañana le he regalado al Papa Francisco un árbol, un naranjo, porque somos tierra de arroz y de naranjo, que hemos adoptado desde el Ayuntamiento de Valencia. Gracias. Haciendo una estrategia de crowdfunding durante 3 años y que su cultivo se remitirá aquí al Vaticano.
Esas estrategias de sostenibilidad agrícola, de ayudar a la economía y al cultivo, tienen que seguir proliferando en nuestras ciudades, en nuestras estrategias, en nuestro día a día. Además, queremos seguir siendo la despensa mediterránea, apostar por esa agricultura de calidad, trasladar la responsabilidad a las futuras generaciones de que es importante el cultivo, la agricultura, de que es importante cuidarla. Y queremos también ser muy eficientes en la gestión del agua. Somos muy conscientes de la escasez de agua, muy conscientes de la escasez de recursos naturales. El agua no es infinita y, por tanto, tenemos que hacer muy buenas políticas de reutilización del agua para riego, de potabilización. Nosotros tenemos una muy buena capa freática y tenemos agua de subsuelo que utilizamos en este momento para todo el riego de parques, porque hemos de hacer una buena gestión del agua. Y además vamos a ganar en los próximos años 355.000 metros de zonas verdes más para la ciudad. Queremos alcanzar una meta, que es que nuestros ciudadanos tengan al menos 10 metros cuadrados cada uno de ellos de zonas verdes. Nos hemos planteado ese objetivo, podía haber sido otro, pero queremos que cada vecino y vecina de nuestra ciudad tenga 10 metros cuadrados al menos de zona verde en su ciudad. Permítame finalizar diciendo que la sostenibilidad aplicada al transporte urbano es una de las grandes patatas calientes de todos los alcaldes, sobre todo la de las grandes urbes. Tenemos que intentar no solo apostar por el transporte eléctrico e híbrido, que lo tenemos que hacer, gestionar un muy buen transporte público en las ciudades. Tenemos que intentar mejorar las ayudas para que los ciudadanos vean accesible esos vehículos que son menos contaminantes, de la mano de la aplicación de las zonas de bajas emisiones, pero ha de ir de la mano. Tenemos que ayudar a la gente a cambiarse su vehículo si queremos aplicar las zonas de bajas emisiones, porque si no, les estamos diciendo que para algunos de ellos es imposible cumplir. Y eso es injusto. Eso es injusto. Además, tenemos que intentar mejorar el autoconsumo energético. Y en ese sentido les contaré que tenemos un plan de instalaciones fotovoltaicas en espacios públicos y en espacios verdes para generar energía 100% renovable y abastecer todos los servicios municipales. Pero si de algo me siento muy orgullosa es de que vamos a tener la planta fotovoltaica más grande urbana de Europa, con la que vamos a ayudar a 800 familias vulnerables, porque la instalamos para obtener energía para ayudar a unas 800 familias que en este momento están en situación de pobreza o riesgo en materia energética, que no pueden pagar la luz y que no pueden pagar el agua. Con esto, y termino, estamos uniendo lo que nos ha dicho el Papa, sostenibilidad y equidad social, porque no podemos avanzar en sostenibilidad si no mejoramos la equidad social. Por eso avanzaremos en un plan de acción de vulnerabilidad energética para proteger del corte de suministros energéticos con el pago de facturas a nuestros ciudadanos que no puedan asumir ese coste, con el seguimiento personalizado de algunos hogares y, como les he dicho, con la instalación de la planta fotovoltaica más grande de Europa en suelo urbano, que ayudará a esas 800 familias. También abriremos espacios climáticos en la ciudad, porque no somos inmunes ni ajenos al estrés climático que todos sufrimos y vivimos. Y crearemos patios escolares seguros, porque pensamos que los patios de los colegios en verano son buenas zonas para protegerse del calor. Y también tenemos que hacer uso de todo lo que tengamos. Finalizo. Creo que hay algo muy importante que compartimos todos los que estamos aquí. Debemos poner a las personas en el centro de nuestras decisiones, siempre. En esto también, siempre. Y por eso les digo que si el Santo Padre en su discurso en la cumbre del clima de Dubái advirtió, ahora más que nunca, el futuro de todos depende del hoy que escojamos, tenemos que seguir también su referencia cuando dice hemos de dejar atrás las divisiones y unir fuerzas. La sostenibilidad no es una cuestión de ideologías y no es una cuestión que no va por barrios, ni por territorios, ni por países, ni por estados. La sostenibilidad nos afecta a todos, nos preocupa a todos, nos incumbe a todos y todos debemos de estar juntos en ello. Así que como servidores públicos, como servidora pública y como miembro de este grupo de colegas comprometidos con el futuro de nuestros niños y de nuestras ciudades, les quiero dar las gracias a los organizadores por conjurarnos aquí, en el Vaticano,
en el lugar adecuado. Gracias por unir sostenibilidad y justicia social y por ayudarnos a poner a las personas siempre en el centro de nuestras políticas públicas. Gracias.